hemos encargado desde el Círculo Sindical de la Prensa a hacer edición y grabación de audio desde el celular. Los compañeros talleristas acá son Gabriel Díaz, para los que han venido por primera vez, y Cecilia Cunero, especialistas los dos en periodismo digital y además compañeros de la comisión directiva de gremio. Bueno, creo que la compañera de Berlín, soy Rosana Carnegie, secretaria general del CISPER, que es la nueva, ya yo creo que es compañera nueva, creo. Y bueno, un gusto que estén. Y esperemos que después de este curso vengan otros, seguramente ya estamos pensando algo, así que muchas gracias y los dejo para cerrar esto con ellos. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Gracias a los y las reincidentes que se animaron a volver. Recibí algunas consultas en relación al encuentro pasado sobre videoperiodismo. Por supuesto que este viernes y el viernes que viene, que vamos a hablar de podcast, pues todo tipo de consultas vinculadas a los encuentros son bienvenidas. Así que aprovechemos eso. Me suma a lo que dice la compañera acá Rosana, de que sé que es muy difícil en nuestra profesión por ahí tener un día fijo, porque a mí me ha pasado muchas veces, digo, me voy a juntar con alguien y te sale una conferencia de prensa de último momento, entonces realmente valoramos un montón, y yo particularmente mucho más, que estén acá un día viernes para capacitarse, ¿no? Además para poder formarnos. Creo que eso es muy importante. Vamos a comenzar con el encuentro de hoy, que tiene que ver con edición de video del celular. El día martes, porque el lunes fue feriado, mandamos un mail con todo el material para trabajar en este encuentro. Ojalá que lo hayan recibido, si no, estamos a tiempo, nos avisan y lo volvemos a reenviar. Pero concretamente hoy vamos a trabajar, a diferencia a diferencia del viernes pasado, que trabajamos con una sola aplicación, hoy vamos a trabajar con dos. Con una vamos a aprender a editar y vamos a aprender a hacer una limpieza de audio, y con la otra vamos a hacer el montaje, es decir, agregar cortinas, efectos de sonido y demás. Y va a ser un poco la misma dinámica del viernes pasado. Una primera partecita un poco más teórica, que vamos a tratar de no hacerla tan aburrida, así que agregamos algunos elementos más interactivos. Y la segunda parte sí bien práctica con la aplicación, las dos aplicaciones en realidad, que espero que se las hayan podido descargar. Decía entonces que vamos a empezar primero con la parte teórica. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ver primero un poquito el concepto de sonido, muy poquito porque no vamos a internalizar mucho en cuestiones técnicas, no vamos a salir ni operadores de radio, ni ingenieros de sonido, ni demás, pero sí es necesario poder entender cómo funcionan las ondas sonoras y las frecuencias, porque la aplicación nos va mostrando los distintos decibeles y eso nos va a permitir identificar cuáles son las frecuencias de la voz y cuáles son las frecuencias del ruido para después poder limpiarlas. Muchas veces cuando estamos haciendo una tarea de grabar a una persona se escucha ruido de fondo, ruido ambiente. Bueno, la aplicación que vamos a ver nos va a permitir eliminar todo ese sonido ambiente para que se pueda quedar pura y exclusivamente el sonido de la voz y se pueda percibir mucho mejor o se pueda escuchar mejor en el entrevista. Vamos a ver también tipos de micrófonos. Concretamente los celulares tienen un único tipo de micrófono, pero podemos agregarle accesorios como corbateos o lavaliers o micrófonos direccionales. Vamos a ver cómo captan el sonido cada uno de ellos. Por ejemplo, este micrófono del que estoy hablando es direccional, quiere decir que la toma del sonido viene por un solo lugar, que es esta. Yo, por ejemplo, si hablo así, el sonido del micrófono no lo está capturando, ¿no? Porque es direccional. Ese es uno de los tipos de micrófonos que vamos a ver en un ratito. Vamos a ver unos consejos también para grabar de la misma manera que lo hicimos en el encuentro pasado para filmar. Vamos a ver algunas plataformas gratuitas para poder descargar música. Uno de los grandes temas de subir contenido audiovisual en las redes sociales tiene que ver con los derechos de copyright. Muchas veces subimos videos o grabaciones con canciones que no tenemos el permiso para utilizarla y la bajan, las plataformas la silencian. Entonces vamos a ver algunas plataformas para poder descargar música libre de derechos de autor y que no tengamos ese inconveniente a la hora de subirla. Vamos a ver también algunas plataformas para descargar efectos de sonido, porque muchas veces esto ya es más propio del radioteatro o de la cuestión más ficcional, pero muchas veces se le puede agregar algo de color a alguna pieza de audio con algún efecto de sonido y después vamos a, sí, concretamente, editar con las dos aplicaciones que ya se descargan. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que agreguemos?
No. Pasamos. Concepto del sonido. Esto es como red de escuela, pero me pareció que estaba bueno agregarlo y pusimos ahí un personaje, porque al menos en mi opinión no entra dentro de la lógica de persona, que hacía habitualmente en los 90, además de ser procapitalista y militar en contra de las organizaciones sociales y abiertamente validar el menemismo, estamos hablando de Mariano Grondona, uno de los latigizos que tenía era tratar de explicar la raíz de cada una de las palabras. Entonces, cuando me puse a buscar esto de alguna manera el significado o la raíz de la palabra sonido para poder entender un poco más, me salió esta sección que viene del latín sonitus, entonces automáticamente lo linké con Grondona. Seguramente hay gente mucho más joven que yo que no sabe de qué estamos hablando, pero vuelvo a decir, opinión personal, para mí fue un personaje nefasto de la comunicación de los 90. Decíamos que el latín sonitus es sensación producida en el órgano del oído, y acá me parece que es interesante esto, porque normalmente nosotros pensamos que el sonido sale de nuestra boca, y en realidad el sonido se termina originando en el oído. Es muy loco eso, ¿no? Porque creemos que, porque estamos hablando, porque usamos la garganta, las cuerdas vocales, la laringe, la faringe, estamos emitiendo sonido. Y la verdad es que gracias al órgano del oído es que en realidad podemos terminar de percibir y definir el sonido. Decíamos entonces que es una sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire. Un dato color para que lo cuenten esta noche en la cena nada más. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Sí. Hablando de sonido, ¿se puede bajar un poquito el sonido del micrófono? ¿O no? Sí. Yo creo que soy muy sensible. Sí. Ahí lo bajamos, a ver. Gracias. Ahí. ¿Estará mejor? Sí, ¿O quieren que hable sin micrófono directamente? Ah, no puedo por la grabación. Fantástico. Gracias. ¿Sigue quedando bien a ese volumen? Sí. Genial. Gracias. Les propongo hacer un juego, una pequeña encuesta chiquitita. Si tienen el teléfono con datos o con wifi, si pueden entrar acá, a esta página, slido.com. Y una vez que ingresen, les va a pedir colocar un código y van a poner este código: 3827220. Vamos a ver si estamos bien para adivinar, o para eso se la saben, a esta pregunta. Si ingresaron a la página y colocaron el código 3827220, les va a salir esta pregunta: ¿por dónde emitimos el sonido? Vemos que alguien ya se conectó ahí, le aparece el número 1, y pueden elegir la opción. Hay una respuesta correcta. ¿Qué les parece? ¿Por dónde emitimos el sonido? ¿Por la boca, por las cuerdas vocales, por la garganta o por la laringe? ¿Por dónde emitimos el sonido? Porque recién aprendimos que el sonido se termina de generar en el oído. Pero ¿por dónde se emite? ¿Por la boca? ¿Por las cuerdas vocales? ¿Por la garganta? ¿Por la laringe? Elijan alguna de las opciones y apretan el botón de enviar. Hacemos cada uno. Sí. Yo no puedo ingresar, pero te digo, para mí las cuerdas vocales. Para vos las cuerdas vocales. Bien, te sumamos ahí un pelotito. Laringe. A ver si tenemos ya algunas respuestas. El 67% del grupo dijo cuerdas vocales y era la respuesta correcta. Muy bien. El 29% de la laringe, nadie boca, nadie garganta. Bien. Ya arrancamos bien. Entonces, las cuerdas vocales están originadas en la garganta y... pasamos a... Gracias. Sí. Están originadas en la garganta, puntualmente dentro de la laringe, y cuando el aire atraviesa esas cuerdas vocales, el movimiento vibratorio en las cuerdas vocales son las que generan el sonido. Y ese sonido, o esas ondas sonoras, se pueden dividir en dos. Las ondas sonoras, que son ondas mecánicas que se originan por la vibración de algún elemento. En este momento, por ejemplo, yo estoy hablando, por ejemplo, con ustedes, y estoy emitiendo sonido de manera sonora. Ustedes lo están identificando porque estamos acá de manera directa. Ahora, si yo agarro el micrófono, ya hay un intermediario, y lo que se producen son las ondas electromagnéticas. Son ondas formadas de electricidad y magnetismo y les permite viajar por el vacío sin la necesidad de un medio para propagarse. O sea, las personas que después vean
esta grabación en video, o cuando ustedes salen en la radio, o cuando graban un audio de WhatsApp. Ese intermediario es una onda electromagnética y es con lo que vamos a trabajar nosotros fundamentalmente para poder editar el sonido, para poder mejorarlo y para que sea mejor perceptible, podríamos decir, al oído humano. Bien, estas ondas sonoras se miden en frecuencia. ¿Se acuerdan que el viernes pasado estábamos hablando de que la unidad de un video, o mejor dicho, la nitidez de un video se mide en FPS, en frames por segundo? En este caso, las ondas sonoras se miden en frecuencias, en donde un ciclo, como ven ahí, arranca en 0, ya vamos a hablar de decibeles, y sube hasta el punto máximo, que es en este caso la cresta, y luego baja, y cuando finaliza completa un ciclo. A medida que vamos contabilizando los ciclos, se van sumando, y por cada segundo de cada ciclo contamos una onda, o contabilizamos una onda. Y a medida que vamos aumentando la cantidad de ondas, eso después se convierte en hercios o en hertz. Y de ahí viene algo que seguramente ustedes conocerán mucho si es que escuchan radio o escucharon radio o conocen radio. Para poder sintonizar una radio de manera analógica, ¿qué tenemos que poner? 106.5, 90.3 hercios. Ese tipo de frecuencia es en donde se emite el sonido electromagnético, o mejor dicho, en donde se emite el sonido eléctrico, en ese tipo de frecuencia. Por eso nosotros para escuchar una radio tenemos que sintonizar esa frecuencia. Es un poco técnico, ¿no? Pero no sé si se entiende. ¿Qué tal? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Más o menos? Sí. No importa. Refrescamos entonces. 1000 ciclos en un segundo, 1000 ciclos que veíamos en la diapositiva anterior de frecuencia, es 1 kilohercio. 90.100.000, por ejemplo, por segundo son 90.1, que era lo que decíamos nosotros. Es la frecuencia de radio FM. Una radio que emite en el 90.1 MHz, lo que está en realidad transmitiendo es el sonido eléctrico de la música, de la voz de los locutores y las locutoras, los efectos de sonido, los silencios, dentro de esta unidad de medida, dentro de 90.100.000 ciclos por segundo. Y acá yo puse un grafiquito que me parece que está mucho mejor ejemplificado. 1000 hercios equivalen a 1 kilohercio, 1 millón de hercios, 1000 kilohertz o 1 megahercio, y 90.100 millones de hercios es 90.1 megahertz, que es la frecuencia en la que trabajan por lo general las radios de frecuencia modulada, que van desde el 87.0 al 107.5. Todo lo que esté dentro de esas frecuencias son donde se emiten las radios. Y ustedes me dirán, de vuelta, ¿por qué vemos todo esto? Si no vamos a salir ingenieros de sonido. Pasamos por favor. Porque cada una de estas cuestiones nos ayudan a identificar bajo qué frecuencia están cada uno de los sonidos. Nosotros, por ejemplo, que hablamos, ya lo vamos a ver en un cuadro, nosotros como seres humanos emitimos voz en un rango de frecuencia. El sonido de la bocina de un auto, que puede pasar justo en el momento que estamos haciendo la nota, está emitido en otro rango de frecuencia. Entonces, poder identificar los rangos de frecuencia nos van a permitir justamente poder identificar qué es lo que tenemos que quitar de nuestra edición de audio. Y vamos a hacer un juego de vuelta. Entramos a slido.com o actualiza la página si es que ya pudieron entrar. El código en este caso es 3827-220 y vamos a jugar pero una especie de ranking ahora. ¿Qué animal tiene mayor espectro audible para ustedes? Es decir, ¿qué animal de todos estos tiene mayor capacidad de escuchar más frecuencias en base a lo que vimos recién? ¿El murciélago, el delfín, el gato, el perro? Me siento, ¿cómo es? Iván de Pineda. No sé si en ese programa de 8 escalones. Bueno, ¿cuál les parece? ¿El murciélago? El delfín es el que va ganando. No sé si hay alguien más que votó. Lo vamos a ver en la diapo siguiente. Ahí veo que hay más gente que se conectó y que votó. El delfín. Por ahora va el delfín. Dicen delfín, por acá la mayoría, va ganando el delfín. ¿Alguien más que falte votar todavía? ¿Alguien más que le falta? Pasamos. El murciélago. Ahí tenemos al Batman cordobés. Y fíjense el espectro de frecuencia en el que puede escuchar el murciélago. Desde los menos de los 20 hercios
hasta más de los 100.000 hercios, el gato un poco menos, el perro un poquito menos, el delfín también tiene un espectro amplio, pero fíjense que, por ejemplo, hay algunas frecuencias que no escuchan, que nosotros sí escuchamos, y nosotros somos de los que menos rango de frecuencia podríamos decir podemos escuchar. Por eso, si ustedes vieron alguna vez a los entrenadores o a los entrenadores de perros, que los entrenan con un silbato que cuando lo hacen nosotros no lo escuchamos. Eso es porque emiten sonido en una frecuencia que nuestro oído no alcanza a captar, la velocidad del perro. Por eso nosotros no escuchamos nada y parece que no está sonando el silbato. Bueno, dato de color también. Y lo último, prometo que esto es lo último que vemos en términos de cuestiones estrictamente teóricas. Y esto es clave para poder entender la aplicación que vamos a usar dentro de poquito. El volumen, lo que nosotros normalmente conocemos como el volumen, cuando decimos, como decía recién la compañera, que el volumen del micrófono estaba muy alto, bueno, tiene que ver con lo que en el sonido se conoce como la amplitud. Ese es el término correcto. No vamos a andar diciendo de ahora en adelante bajar la amplitud del tele porque está muy alta, pero en definitiva, técnicamente se la conoce como amplitud. A mayor amplitud, mayor es el tamaño de la onda de sonido. ¿Y por qué justo elijo gráficos de onda de sonido? Porque todas las aplicaciones que vamos a usar y las que van a ver también en computadoras, la representación gráfica del sonido es a través de una onda o de una ola. Si ya pudieron descargar la aplicación que mandamos y estuvieron probando, toqueteando, van a ver que el sonido está representado como si fuese una onda de sonido. Y es más, el viernes pasado, cuando vimos la aplicación de edición de video, todo lo que era el canal de sonido también era representado como si fuese una onda. Entonces, mientras más grande sea la onda de sonido, mayor amplitud hay y mayor volumen. Mientras más chica sea, menor amplitud, menor volumen. De esa manera, ustedes en la aplicación muy rápido van a poder saber si el audio está bajito o está alto. Incluso, me animaría a decir, hasta con práctica ustedes podrían editar un audio sin la necesidad de escucharlo, podrían subir el volumen y bajarlo sin la necesidad de escucharlo, porque pueden verlo y pueden ver esa representación gráfica. Seguimos eso. Me faltaba esta. Para medir los niveles de una manera más objetiva y concreta, usamos una unidad llamada decibel, o decibelio, le dicen en España y en algunos lugares de Latinoamérica. Así como nosotros medimos la distancia, por ejemplo, de este cuadro en metros o en metros cuadrados, o medimos la unidad de una bebida en litros, la unidad de medida del sonido son los decibeles. Y en este caso, la sigla está representada por dB, o sea, por decibeles, por decibeles, bien digo. El mínimo que escuchamos nosotros es 0 decibeles y de ahí el que nosotros queremos medir. Ya lo vamos a ver en la aplicación. Tenemos la posibilidad de identificar dentro de las frecuencias de sonido de 0 decibeles para arriba o de 0 decibeles para abajo. Y ya lo vamos a ver bien gráficamente en un ratito. Esto también como dato color. Niveles sonoros y respuesta humana. Por ejemplo, fíjense acá en este gráfico que saqué de internet, mal periodista porque no puse la fuente, no me acuerdo dónde lo saqué, pero en definitiva está cada uno o algunos, están numerados algunos de los sonidos que más o menos escuchamos habitualmente, cuánto miden en decibeles y cuál es el efecto que producen. El lanzamiento de un cohete son 180 decibeles y, por ejemplo, como efecto negativo, podría producir una pérdida auditiva irreversible. En la pista, al despegar un avión, 140 decibeles, fíjense que es más bajo, por ejemplo, que el lanzamiento de cohetes. La bocina de un auto a 1 metro, fíjense qué fuerte que es la bocina de un auto comparado, por ejemplo, con el despegue de un avión o con, por ejemplo, el lanzamiento de un cohete. Sí, pero fíjense a lo que nos sometemos a nuestro oído a diario, ¿no? El martillo o un taladro neumático incluso es más bajo en volumen que una bocina de un auto a 1 metro. El camión de la basura, 100 decibeles. El tránsito urbano en general, 90. Un secador de pelo, 80 decibeles. Una oficina de negocio con restaurante ruidoso, 70. Una conversación normal a término medio, 60, una oficina tranquila 40, murmullos a 10 y
el umbral auditivo, que sería lo que conocemos como una habitación en total silencio, 0 decibeles. Pero lo puse justamente porque me llamó mucho la atención esto. Como periodistas estamos en la calle bastante y nada, me llamó mucho la atención lo de la bocina, ¿no? Creo que nos queda... bien, formas de micrófono, lo que les decía recién. Los micrófonos, pasamos una más, por favor. Sí. Gracias. Los micrófonos tienen 3 maneras de capturar el sonido. Decíamos recién que puede ser micrófono omnidireccional, que son por lo general los micrófonos que están en los estudios de radio, y lo que significa es que capturan el sonido en 360 grados. Si este fuese un micrófono omnidireccional, yo lo podría poner acá, sobre la mesa, y me capturaría el sonido que viene de este lado, del de frente de ustedes, en donde está la Ceci, y desde aquel lado. Eso significa que es un micrófono omnidireccional. Captura el sonido en 360 grados. Todos los micrófonos que tienen incorporados ustedes en sus celulares es omnidireccional, es decir, que captura el sonido en 360 grados. Por eso, cuando ustedes están grabando un audio de WhatsApp o estamos grabando una entrevista y hay un sonido en el otro lado de la habitación, también lo captura. Y eso es muy importante a tener en cuenta a la hora de que vayamos a grabar para nuestra labor periodística. Otro tipo de micrófonos son los bidireccionales. Ustedes pueden llegar a encontrarse con los micrófonos bidireccionales si alguna vez o en alguna oportunidad compran un corbatero. El corbatero son esos micrófonos chiquititos que vienen incluso con la entrada para colocar en los auriculares del orificio, digamos, donde conectamos los auriculares del teléfono celular. Lo podemos conectar ahí al corbatero. Algunos funcionan con todos los modelos, hay otros que no. No voy a recomendar marcas ni demás, pero la forma de captura del sonido en los micrófonos corbateros puede llegar a ser bidireccional. ¿Y qué significa esto? Significa que solamente capturan en 2 direcciones del sonido. Ya no capturan desde cualquier lugar, sino que capturan de esta forma. Y estos símbolos son símbolos universales, así como tenemos el botón de play, de rec, que son universales en nuestros, iba a decir videocaseteras, pero en algunas aplicaciones o demás, podríamos decir que este tipo de símbolos los van a encontrar en todos los micrófonos. Y si están trabajando en radio, hagan la prueba y fíjense en todos los micrófonos de los estudios de radio, en alguna parte indica la manera en la que tiene que capturar el sonido, e incluso lo podés ir modificando, se puede ir modificando en función de lo que vos necesitas. Y el otro tipo de micrófono con el que se van a encontrar, que pueden utilizar en el teléfono, sí. ¿Cómo se puede modificar? Claro, vos podés setear, digamos, podés configurar un micrófono para que capture. Suponete si es un solo micrófono que va a estar en el estudio de radio, podés configurarlo para que sea en una mesa redonda, o sea en 360 grados, pero si hay una sola persona hablando, podés modificar, ahí tiene como una palanquita debajo de la bocha del micrófono con algunos de estos dibujitos u otro que no lo incorporé porque los corbateros no traen, que es en forma cardioide. Cardioide significa que captura el sonido como si fuese un corazón, por eso se llama cardioide, es decir, captura mayor rango o espectro de sonido en la parte superior del micro y en la parte inferior. Sería como un bidireccional pero ampliado, digamos. Pero corbateros para celulares que vengan con esa, yo no conozco por lo menos. Pero, o sea, cualquier micro puede... No. Los micrófonos que son más profesionales y que están por lo general en radio, digamos. Los corbateros, que son los que vos vas a poder conectar a tu teléfono celular, van a ser bidireccionales o unidireccionales. O direccionales, como se les conoce habitualmente, que son este tipo de micrófonos, que capturan el sonido desde un solo lugar. En este caso este micrófono y los corbateros lo capturan desde acá. No es lo mismo que yo hable así desde acá a que hable desde hacia acá. Se dan cuenta la diferencia de cómo va capturando el sonido en función de cómo lo voy moviendo. Si no lo tengo así, no se escucha bien en el micrófono. Si yo hablo así, en un micrófono direccional no se va a escuchar. Salvo que el micrófono sí pueda configurarlo para que sea, por ejemplo, omnidireccional o cardioide. En ese caso, sí, el cardioide o el bidireccional, no quiero mezclarlo con esto, me tomaría el sonido a mí y tomaría el sonido de la persona que estoy entrevistando. ¿Quedó más o menos claro esa partecita? Sí. Cualquier cosa me preguntan.
Seguimos. Vamos a ver algunas plataformas para descargar música. Esto yo no lo incluí ahora en la filmina, pero después lo podemos incorporar, porque me pareció interesante que la exploremos en las plataformas, o sea, que las vayamos viendo y que vayan viendo cómo hacemos para descargar también este tipo de música. Vamos, perdón, ahora sí, Ceci, te voy a molestar. Gracias, perdón. Una genia la Ceci, la tengo acá para allá. Bien, la primera plataforma que yo les voy a recomendar se llama mixkit.co. mixkit.co. Después, si no se los mandamos en el mail, háganos acordar que le incluimos el link de estas plataformas. Este básicamente es un repositorio de plantillas y que incluso no vimos Adobe Premiere, pero vienen plantillas para poder trabajar en proyectos ya preconfigurados para edición de video de programas de computadora como Premiere o DaVinci Resolve o se me fue el nombre del alemán, Final Cut Pro. Son programas de edición de video de computadora, no los vimos nosotros, pero vienen plantillas. Vos te descargas el proyecto y podés modificar poniendo tu video propio y tu texto y queda como muy lindo, muy profesional. Pero puntualmente lo que yo les quiero recomendar es un apartado que dice música. Acá arriba a la derecha, en el menú de la plataforma, van a ver que tienen un stock, como dice acá, libre de regalías, es decir que no tenemos que pagar nada para poder utilizar esta música. Y lo que me parece interesante es que nosotros podemos buscar por género musical. Tenemos música instrumental, o sea, música sin letra, música con letra, o también por estado anímico. Muchas veces nosotros queremos transmitir un estado, pero no sabemos en qué género queremos pasarlo. Es decir, por ahí no sabemos si queremos usar rock, si queremos usar música más tranquila, más estilo jazz. Bueno, entonces también podemos, de alguna manera, seleccionar por estado anímico, así como las listas de reproducción de Spotify que tienen lista para cocinar, lista para relajarse, para ir al gimnasio. Bueno, también esto está dividido bajo esa lógica. Lo primero es la parte de géneros musicales, y acá, como ven, tenemos acústico, R&B, jazz, rock, trap, música para niños, música clásica, por país, electrónica, experimental. Bueno, tenemos distintos tipos. ¿Y qué hago yo si quiero elegir un tema musical? Si quiero escucharlo y si quiero descargarlo. Vamos a suponer que quiero poner algo de música acústica. Lo primero que les va a salir, de la misma manera que cuando ponen una palabra en Google, siempre el primer resultado de búsqueda es un anuncio pago. En este caso, los primeros 3 canciones que les van a aparecer son pagas. Y fíjense que acá está algo de lo que estábamos hablando recién. Ya aparece la representación gráfica de cada una de las ondas de sonido. Estas ondas de sonido lo que me representan es que hay en este momento distintas frecuencias, y en donde no se ve o se ve la onda chiquitita, como acá, la música baja su amplitud o baja su volumen, o está directamente en silencio. Entonces yo de esta manera me puedo dar cuenta que, bueno, esta canción arranca en término medio, después va llegando a sus picos. Perdón, no soy músico ni especialista, perdón si estoy faltando el respeto con lo que digo, y después hay un momento en el que hace un silencio, después arranca tranqui, sube un poco su volumen, baja. Digo, de esa manera nosotros podemos diferenciar cuáles son los momentos de silencio de esta canción. Y es tan fácil como simplemente escucharla. Lo que necesito, puedo también adelantarla. Las 3 canciones que les pasé en el mail son sacadas de esta plataforma. No tiene límite de descargas, o sea que no es que después de 5 canciones que descargo, o 10 o 15 tengo que pagar. Pueden descargarse todas las canciones que quieran, y con cierta regularidad van actualizando las canciones, es decir, van subiendo canciones nuevas. No sucede siempre, es decir que si volvemos a entrar mañana, casi con seguridad vamos a encontrar las mismas canciones, pero de un mes a otro van subiendo canciones nuevas. Y si les gusta la canción, lo único que tienen que hacer es apretar acá en donde tiene el botón de descarga, y ya directamente se descarga en su computadora.
Yo les recomiendo porque muchas veces cuando estamos trabajando es difícil de identificar según los nombres. La canción siempre se descarga con el nombre de la página y alguna referencia con la que fue subida. Algún número, alguna letra, alguna palabra en inglés que no terminamos de entender. Entonces yo siempre les recomiendo que si ya tienen más o menos identificado para qué van a usar esa canción como cortina, la vuelvan a renombrar, es decir, en su carpeta de descargas o en donde se descarguen las canciones por defecto, o todos los archivos que descarguen en su computadora, las reconfiguren, les cambien el nombre. Por ejemplo, cortina apertura móvil, ¿no? Para que después cuando tengan que buscarla en la aplicación sea mucho más fácil encontrarla, porque si yo me bajo 2 o 3 canciones, se los voy a mostrar, si yo me bajo 2 o 3 canciones de esta misma plataforma, todas mantienen más o menos el mismo nombre. Ahí bajo una segunda y me dice Mix Kit, Pam, Vibes, al igual que este Mix Kit, Los Chi, no sé qué. Entonces, si yo no tengo identificado por nombre, va a ser mucho más complicado. Y les recomiendo que hagan ese trabajito desde la compu, botón derecho, cambiar nombre, desde el teléfono, los 3 puntitos, cambiar nombre. Y le ponen el nombre que ustedes quieran. Y lo otro que tiene de interesante también esta plataforma es lo de los estados de ánimo. Decíamos, acá en Mood van a poder ver distintas canciones que representan como estados de ánimo. Lo podemos discutir después si quieren, pero si en el momento estamos necesitando puntualmente algo, suponete estamos haciendo una nota de color, una nota linda, una nota agradable, puede ser mejor que entren a la sección de feliz. Si necesitan por ahí algo que sea como más tranquilo o más sobrio, o que la música sea de acompañamiento pero no sea clave en la grabación de audio, Smooth, que es como tranqui. Es como un pre-Hollywood de esto. ¿Por qué? No, porque viste como que las películas yankee utilizan, ¿no?, estas formas emocionales de... Sí, en este caso nosotros no buscamos manipular al oyente con la música, pero entendemos que la música puede llegar a ser un elemento muy importante y ya está preconfigurado de esta manera, ¿no? Es cierto lo que vos decís. Todo lo que sea contenido hollywoodense te define según la música, en qué momento tenés que llorar, en qué momento tenés que reír, la sitcom hasta te ponen las risas para decirte reírte en este momento, medio que nos tratan de idiotas, ¿no? Como si no nos diéramos cuenta en qué momento hay que reír sin que llorar, pero quizás para otro debate. Está bueno, gracias por el aporte. Y la otra plataforma que les quiero mostrar, en realidad la segunda, es una plataforma que usan la mayoría de los editores de video profesionales. Se llama Epidemic Sound, se escribe Epidemic Sound, o sea, como sonido epidémico. Es una plataforma que existía antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, suceden cosas. Y acá tienen un abanico gigante de posibilidades para descargar con una contra, que acá hay que pagar para poder descargarse la aplicación, salvo que pueden utilizar una prueba gratuita de 30 días. Se loguean con su mail y demás, y en esos 30 días yo les digo, bajen música a mansalva, todo lo que puedan, y ya les queda en su computadora. Después hay que pagar, creo que son $10. Ustedes saben que en Argentina con la inflación que tenemos, $1 es una fortuna. Sí, $9. Pero yo he utilizado esa otra herramienta, esa otra posibilidad, digamos, de loguearme con un mail, descargué la música, después necesitaba bajar más música, usé otro mail, me creé otra cuenta. La vida es pobre, chicos, es así. Y la otra plataforma, pero esta está muy buena, tiene muy buena variedad de música, mucho más amplia, y suben contenido. Acá sí hay canciones nuevas todos los días de todos los géneros de lo que busquen. Está realmente muy bueno. ¿Cómo se llama? Epidemic Sound. Epidemic, sí, de Epidemic Sound, de sonido. Y la tercera es el viejo y querido YouTube. YouTube tiene una plataforma para creadores que se llama YouTube Studio, para quienes son youtubers, y tiene una sección
que te permite descargar música y efectos de sonido de manera totalmente gratuita solamente con su cuenta de Gmail. Para poder ingresar a la plataforma tienen que poner youtube.com/ la barrita invertida esa de las páginas web, Audio Library, Audio Library, L-I B larga R-A-R-Y, Audio Library. Ahí está. Cuando ingresen van a ver esto: una biblioteca de audio que tiene 3 pestañas: música, efectos de sonido y música destacada. También está en inglés, eso es una macana. Se puede utilizar el traductor simultáneo del navegador, pero de todas maneras tiene acá el título de la pista, tiene el género musical, tiene el estado de ánimo también, dramático, funky, positivo, dramático, el artista, cuánto dura, etc. Eso también es importante, la duración. Hay algunas plataformas que no podés verla. Yo les elegí 3 que sí podés ver la duración de la canción. Pero tiene esta especie de pirámide invertida, que es un filtro que nos permite, valga la redundancia, filtrar por lo que veíamos recién: título de la pista, por género, por estado de ánimo, por nombre del artista, duración, etc. No hay canciones comerciales acá, son todas libres de autor, o sea que no van a encontrar artistas conocidos, podríamos decir. Pero también está interesante esto del estado de ánimo, y pueden elegir en este caso un poquito menos filtros, pero enojado, enfadado, positivo, tranquilo, oscuro, etcétera, etcétera. Y en función de lo que vayan filtrando, les va a tirar solamente, vamos a suponer que yo quiero que me muestre solo canciones positivas. El botoncito de play, pueden escucharlo. Es como, ¿viste en Instagram que hay algunas cuentas que no podés elegir la música y que te Sí. pagan? Las cuentas de empresas y creadores de contenido en Instagram no pueden elegir música, Claro, solamente tienen que usar el libre derecho de autor. ¿Esas músicas son de ese tipo, no? ¿Libre de derecho de autor? ¿Cuál? Las que te aparecen en Instagram. Todas las canciones que te aparecen en Instagram, Instagram pagó el derecho de autor para poder utilizarlas. Y después, en función de qué tipo de creador sos vos, te permite usarlas o no. Si por ejemplo vos tenés un Instagram de persona común, podés usar cualquiera, desde las últimas canciones de Duki, Emilia Mernes, de lo que busques. De empresas, solamente de artistas, podríamos decir, desconocidos. Sí, te o llama la atención instrumentales. porque todas las músicas son todos varones en esa lista. No sé, No hay, puede ser. no hay Mira, mujeres. buen dato, si puede ser, no sé. Pero no te permite usarlo justamente porque se presupone que vos estás buscando lucrar con el contenido que subís. Al tener un perfil de empresa o de creador de contenido en Instagram, se supone que todo el contenido que vos subís es con el objetivo de tener un rédito. Por eso, digamos, la diferencia. Pero sí, hay muchos que lo hacen incluso. Empresas que siguen estando, digamos, en el perfil de creador de persona común, no tenés acceso a la estadística y un montón de cuestiones, pero poder acceder a estas canciones que son más comerciales, podríamos decir. Bien, les decía entonces que pueden escuchar la canción y descargársela. Acá, descargar la pista y directamente se descarga en la compu. Eso me parece que es bastante fácil, es como muy intuitivo, no hay que, podríamos decir, pensar en nada técnico, nada muy especial, simplemente apelar por ahí a la creatividad. Y lo que yo les recomiendo, porque nuestra tarea es como siempre al palo, yo les recomiendo que algún día que tengan tiempo se sienten a descargar todo esto, lo tengan en una carpetita listo, para que cuando lo tengan que utilizar ya para la carpeta, porque se puede perder realmente horas escuchando canción por canción. Manteca, que es digamos editor de video, seguramente sabe de lo que estoy hablando. Nos lleva mucho tiempo no solo seleccionar una escena, cortar y demás, sino también elegir la música que la acompañe. Traten de pensar por ahí cuáles son las notas que salen habitualmente, conferencia de prensa, qué tipo de entrevistas hacen habitualmente y qué música creen que iría con ese audio, si es que quieren acompañarlo con música. Y lo mismo los efectos de sonido. Van a ver que al lado hay una pestañita
que dice efectos de sonido. También lamentablemente en inglés. Pero pueden usar, creo que se puede acá, pueden usar el traductor simultáneo que tiene. No se puede. Pero bueno, en definitiva lo mismo. Chicos jugando. Tenemos ahí el sonido, un sonido ambiente, digamos, de chicos jugando. Esto se ve más para ficcionar o para ficcionalizar, perdón, para radioteatros, para podcast, que lo vamos a ver el viernes que viene. Y la dinámica es la misma, ¿no? Incluso hasta pueden filtrar, pueden buscar por duración, por categoría, etc. Y si no, también pueden poner algo que busquen ustedes puntualmente. Vamos a decir, buscamos acá. Buscamos, no sé, autos. No sé si lo pongo en español, me voy a dejar. Ponemos. Acá también en inglés. Hay algunos que son como muy bajitos, no se escuchan, porque lo que hacen es ambientar algo, ¿no? No es un efecto de sonido que no se escucha casi. Ahí se escuchaba. Es manejar un auto. Tienen incluso varias opciones de dibujitos. Bueno, hay que ponerse a escuchar y a ver, pero en definitiva esta plataforma me parece que por ahí puede ser la más amigable. No tienen que darse cuenta en nada porque se va a contener su cuenta de Gmail, pueden entrar a esta sección, pero si en alguna oportunidad se aburren de todas las canciones que figuran acá, sobre todo la música, digamos, instrumental, pueden utilizar las otras plataformas que les mostramos. ¿Qué me queda? ¿Vimos esto? Listo. Vamos a editar. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún aporte en relación a lo que acabamos de ver? ¿Se entendió más o menos todo? Listo. Vamos a empezar entonces con la aplicación. Yo les dije que vamos a descargar, que se descarguen dos aplicaciones. Voy a leer el medio. La primera, que es la que ven ahí abajo a la izquierda, se llama Lexis Audio. Con esa lo que vamos a hacer es vamos a trabajar el audio, lo vamos a limpiar, vamos a extraer, vamos a cortarlo. Y con la de al lado, que se llama Audio Editor, que en Android figura como Audacity, vamos a mezclarlo, es decir, vamos a poder agregar la cortina, vamos a poder mejorar incluso los volúmenes y demás, y después subirlo. Y con las aplicaciones que vamos a ver el viernes que viene, porque no la vamos a ver hoy, cómo subir digamos, el audio en formato podcast. Vamos a ver concretamente dos aplicaciones el viernes que viene, una de desarrollo cordobés que se llama Parlaripa y otra que se llama Anchor para subir su podcast. Pero la aplicación concretamente es esta, Lexis Audio Editor, y fíjense otra vez lo que estábamos hablando al principio. La representación gráfica del sonido es a través de una onda o de una ola, porque si lo ven en inglés dice wave, ola. Está dividido en un panel más simple que el de CapCut. Van a ver de izquierda a derecha el búmetro. ¿Qué le pasa? El búmetro, que es el que nos indica el volumen. Si yo reproduzco un audio, van a ver ustedes que ese búmetro comienza a moverse. Se me fue. ¿Cómo se carga una pista? Buena pregunta, ahí lo vemos. A ver si lo puedo. Se me desconectó del. Un segundito. Ahí está. Vamos
Para cargar una pista, tienen que ir al botoncito que está arriba a la derecha que dice abrir. Van a tocar ahí y se les va a desplegar su panel del celular con las aplicaciones que, con el menú raíz, digamos, de su celular. Esto va a depender mucho de cómo está configurado su teléfono, es decir, cuál es, así como decimos en la computadora, ustedes tienen una carpeta por defecto en donde se descargan todos los archivos que bajan de internet. En el celular es lo mismo. En el caso de mi celular, hay una carpeta que se llama descargas en inglés, que es en donde se me baja todo lo que yo descargo, fotos, videos, etc. Van a ir ahí cuando ustedes descargaron el audio o la grabación. También vamos a ver cómo la van en un ratito, pero lo seleccionan, simplemente lo tocan, van a ver que aparece una tilde verde una vez que seleccionaron el audio que necesitan, y simplemente le ponen en abrir y automáticamente se va a cargar el audio con la representación gráfica de las ondas de sonido. ¿Sí? Si le dan play, va a comenzar a reproducirse, y fíjense lo que yo les decía recién. Tienen este búmetro que, a medida que el audio es más alto, va a estar más cerca de la línea roja, y mientras más bajo sea, va a estar más cerca del cero. Acá no se alcanzan a ver, desde el cero capaz que sí. Dice 0 decibeles, que es lo que veíamos hace un ratito cuando hablábamos de ondas sonoras y puntualmente de las frecuencias. No sé si estoy teniendo un problema de conexión, por eso me hace acá eso. En este caso, fíjense que a su juicio, en función de lo que ven, les hago una pregunta, en función de lo que ven acá en la representación gráfica y de lo que vimos en el búmetro, que es el medidor de volumen, ¿les parece que este audio está bajo, está bien o está muy fuerte? Está bajo. ¿Por qué te parece que está bajo, Emilce? Para mí porque no llegó ni a la mitad. Bien, excelente, muy bien. Quiere decir que nosotros podríamos subir mucho más el volumen de este audio para que se pueda escuchar mejor. Siempre el límite recomendado para poder subir un audio, es decir, el volumen, la amplitud recomendada, no tiene que superar el pico máximo o el rojo, es decir, no tiene que tocar el rojo, tiene que estar cerca de esta franja. O sea que nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a subir el volumen, pero tratando de que no se suba del todo. ¿Cómo hacemos para poder seleccionar acá un audio? Simplemente mantienen apretado. A ver, ¿dónde lo muestra acá? Y si no, la otra opción, tienen dos opciones. Una es mantener apretado el dedo, pero no me lo está mostrando en la compu, no sé por qué. Y si no, la otra es en estos pines, podríamos decir, en estos pinches que están al principio y al final, que ya les voy a, cuando veamos cómo recortar un audio, les voy a explicar puntualmente para qué sirve, pero pueden mantener apretado el dedo el pin que está a la izquierda o al principio o al final, y les van a aparecer dos opciones: establecer en la posición inicial y seleccionar todo. Ustedes tocan seleccionar todo y van a ver que se marca, se pinta, podríamos decir, todo el audio, y ahora cualquier modificación que hagamos, cualquier opción que utilicemos, lo que va a hacer es modificar durante toda la parte seleccionada. Vamos a suponer que yo no quiero que me suba el volumen en todo el audio, quiero que suba, por ejemplo, la mitad. Entonces lo que yo voy a hacer, vamos a suponer que quiero que se suba el volumen en esta primera mitad. Entonces lo que voy a hacer es, voy a arrastrar este punto hasta dejarlo en el lugar que yo quiero. Lo arrastran. Sí, porque el Wi-Fi va y viene, entonces
se me desconecta el teléfono. Bueno, vamos a abrirlo de vuelta, a ver si me deja. Lo vamos a seleccionar todo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a arrastrar, vamos a ver, vamos a suponer que yo quiero que solamente esa porción de texto, no se ve. Ahí está, ¿se ve? Bien. Vamos a abrirlo de vuelta. Les decía, vamos a seleccionar todo el audio y voy a arrastrar, por ejemplo, y cualquier cambio que yo haga, cualquier modificación que yo elija hacer, me lo va a hacer en esta porción seleccionada. En esta no, porque no la elegí. Entonces lo que hice simplemente es el pin inicial, lo corrí hasta acá y este es el final. Bien, una vez que tengo seleccionado, por supuesto que esto tenemos que escuchar el audio, ¿no? Yo lo voy a escuchar y voy a identificar en qué parte quiero subir. Esto es simplemente un ejemplo para mostrar. Una vez que yo elegí la porción que quiero ampliar, voy a tocar en los tres puntitos que están arriba a la derecha. Lo voy a sacar porque si no, no lo van a ver. Acá arriba a la derecha tienen tres puntitos. Tocan ahí, en esos tres puntitos, y se les va a desplegar un panel con varias opciones: importar, efectos, agregar silencio, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a utilizar, de todas estas opciones que tenemos acá, vamos a usar la opción, vamos a tocar en efectos y vamos a usar la función que dice normalizar. Normalizar, ¿qué es lo que hace? Normalizar va a poner, va a subir el volumen de la onda hasta el 99%, que es el máximo posible sin que el audio sature, es decir, sin que llegue a la parte roja. Entonces, simplemente eligiendo la opción normalizar, fíjense cómo se agrandó la onda en relación a cómo estaba el audio original. No supera ninguno de los límites del volumen del audio y ahora, si reproducimos esa parte, se va a escuchar mucho mejor. Esta línea roja es la que nos define, así como teníamos el cabezal de CAPCA del viernes pasado donde nos indicaba en dónde se reproduce el video. Esta línea roja vendría a ser como el cabezal de inicio, nos indica en dónde va a empezar a reproducirse el audio si es que yo pongo play. Entonces vamos a mover el cabezal rojo hasta el principio del audio que yo acabo de normalizar y le doy play y ahí se escucha un poquito más fuerte. Los parlantes acá están bajos, pero en definitiva pueden quedarse tranquilos y tranquilas que está mucho más fuerte. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Por qué puede ser, Javier, discúlpame, por qué puede ser que en efectos tengo la flechita como para que se active un menú, pero no me despliega nada? A ver. Un dato importante, que gracias a que surgió eso, de acá la compañera Ara. Si ustedes tienen el audio, si reproducen el audio, vamos a suponer, yo lo estoy reproduciendo, ¿no? Ven que está en blanco el botón de play porque se está reproduciendo en este momento el audio y tengo la opción de ponerle pause o ponerle stop. Si le pongo pause al audio, no voy a poder modificar nada de lo seleccionado, me aparece todo en gris. Así que lo que tenemos que hacer es siempre apretar stop, el botón cuadradito, y recién ahí me van a aparecer disponibles las opciones para poder modificar. Una de las cosas que yo siempre digo es no tengamos miedo a meter mano, porque cualquier cosa que hayamos cortado el audio,
que nos hayamos excedido, que hayamos borrado una parte y no sabemos en dónde se metió esa parte, directamente viniendo a la opción deshacer, vuelve un paso atrás de lo que hicieron. Y si quieren volver a como estaba antes, van a tener, no van a tener la opción de rehacer. Así que hay que hacerlo de vuelta. En la otra aplicación tenemos que hacer. ¿Se puede ampliar la visualización de las ondas? Haciendo, o sea, vos querés como hacer un zoom, digamos. Sí. No. Sí, se Puede guardar. Vos acá, por tirando no, pero acá con la lupita, Sí. o sea, me refiero a que si vos querés hacer como el efecto de los dedos, que hacemos en las fotos, no, pero arriba tenés la lupa, que con el signo más lo que hace es te agrega zoom, digamos, siempre sobre el cabezal de selección. O sea, el zoom no lo va a hacer en total sobre la onda, sino que va a hacerlo en donde esté el cabezal rojo. Y para poder salir de ahí, para hacer un zoom out, digamos, apretan la lupa con el signo menos. Cuando aparece la parte del zoom hacia afuera, como si estuviese desactivado, quiere decir que ahí están viendo la totalidad de la pista, el tamaño completo, de la duración completa, digamos. Otra cosa muy importante que tienen para utilizar acá en el panel de efectos. Vamos a cortar una parte del audio. Vamos a suponer que yo lo que quiero es que esta parte que acabo de seleccionar no esté en mi audio. Y como habíamos visto recién, en donde no hay ondas de sonido, esto es silencio. Vamos a suponer que yo quiero recortar, pero quiero que esta última parte que está en el audio se pegue a esta. O sea que el recorte va a tener que ser un poquito más amplio, va a tener que ser en donde finaliza esta onda, esta última palabra, y donde comienza esta, para justamente que no me quede el silencio. Vamos a hacer la prueba, de todas maneras, para que ustedes lo puedan ver. Seleccionan, van a los tres puntitos y eligen la opción que dice cortar. ¿Por qué cortar? Porque van a poder después pegar el audio en otro lugar. Esto es como copiar y pegar como en el Word, ¿no? Si lo quieren eliminar, lo eliminan. Pero fíjense que nos quedó ese silencio. Vamos a reproducirlo. Este silencio que está acá marcado con el cabezal rojo, no hay nada ahí. Entonces, para que no quede ese bache, para que no quede ese silencio, también es importante que lo quitemos. Este celular tiene una función que me pone los fenómenos. Entonces, siempre la modalidad de trabajo es: yo selecciono la porción de audio que quiero modificar. Es decir, siempre el cambio, la aplicación me lo va a hacer sobre lo que está seleccionado, no sobre todo el audio. Selecciono, por ejemplo, esa parte y le doy de vuelta a los tres puntitos y cortar, pero como en este caso no es un audio, es solamente silencio, le pueden poner la opción que dice eliminar. Y ahí ya nos quedó bien pegadito, y van a ver que si escuchan el audio, queda. Si escuchan el audio, queda. Queda más pegadito. Bien. Otra cosa importante también, veíamos recién la posibilidad de poder eliminar ruido. Hay un audio que les compartí. Un dato importante, acá no podemos trabajar en lo que habitualmente se conoce como multipista. Multipista es poder agregar varias pistas, una debajo de la otra para editar. Solamente se edita en una única pista. Si yo después quiero modificar otro audio, quiero cambiarlo o lo que fuere, tengo que guardar en el que estoy trabajando y subirlo. O sea, trabaja de a una pista por vez. En la otra aplicación que vamos a ver, podemos trabajar en el multipista.
Es decir, lo que yo les recomiendo es, en esta aplicación, hacer los cambios necesarios vinculados a volumen, recorte del audio, limpieza del audio, normalización del audio, y si le quieren agregar alguna de las cortinas musicales o de las canciones que vimos recién o alguno de los efectos de sonido, lo vamos a ver en la otra aplicación. Pero en definitiva, esto me pareció interesante por lo siguiente. Quiero ver si... En esta, perdón, el Lexis es donde se puede, si estás hablando con alguien, grabaste y pasa un auto, podés borrar ese auto, Exacto. ese ruido. Exacto. Ajá. Exacto. Pero recién no lo vimos, eso sí. No. Estoy buscando justo el audio que tiene ruido para poder mostrarle cómo hacer la limpieza de sonido. A ver dónde estamos. Estoy viendo con eso abajo. Acá está. María Luisa. Qué lástima que no se escucha aquí. Bueno, este audio es una columna radial que manda el periodista e historiador Mariano Sarabia de Córdoba, muy interesante porque él habla de, es especialista, digamos, en el contexto internacional, y yo la intervine a propósito con ruido de fondo para que puedan ver cómo funciona esto del ruido. No lo vamos a poder escuchar por el volumen, pero sí lo que podemos hacer es, podemos identificar. Fíjense que los momentos en los que aparece ruido, a ver si se alcanza a ver ahí también más chiquitito. Cuando hay silencio absoluto, cuando no hay ningún tipo de sonido, se ve una línea recta y nada más. Ahora, cuando empieza a haber un poco de ruido, van a ver que hay algunos puntitos, algunas manchitas, algunas pequeñas olas, podríamos decir. En algunos casos, si el sonido es constante, por ejemplo el sonido de una máquina que se escucha todo el tiempo, lo van a escuchar a lo largo de, lo van a ver a lo largo de todo el audio. Y ese sonido también está por detrás de lo que nosotros grabamos, por más que no lo veamos gráficamente ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos que limpiar ese sonido. ¿Cómo hacemos para limpiar ese sonido? Y acá entra lo que vimos al principio de las frecuencias, es decir, las distintas ondas sonoras. Para poder limpiar ese sonido, lo que tenemos que hacer es, vamos a seleccionar todo el audio, a ver si me... Sí. Lo que me parece raro es eso, que yo acá el teléfono me muestra algo y veo que la pantalla demora, por eso como que no está en simultáneo, digamos, en tiempo real. Ahí tenemos todo el audio seleccionado. Para poder limpiar el ruido de este audio seleccionado, vamos a volver a los tres puntitos y vamos de vuelta a donde dice efectos, y en efectos, si quieren les cuento para qué sirve cada una de las opciones después, pero el que puntualmente a nosotros nos va a ayudar a limpiar es ese que dice reducción de ruido. Van a tocar en reducción de ruido y se les va a abrir una ventanita, que esa ventanita, no me voy a acercar porque no se ve bien, pero se las leo de acá. La ventanita dice umbral menos 36 decibeles, tasa, ataque de caimiento, filtro, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes se fijan en umbral, esos menos 36 dB, o sea, esos menos 36 decibeles, que es la unidad de medida que vimos hace un ratito del sonido, quiere decir que va a eliminar todas las frecuencias que estén por debajo de menos 36 decibeles. Todo lo que esté ahí lo va a eliminar. Y estuvimos viendo que, no lo estuvimos viendo porque no se alcanza a ver acá, pero en definitiva van a ver ahí chiquitito en su teléfono que tienen la escala o la regla, podríamos decir, con menos 20, menos 10, menos 0,
10, 20, 40, 50, 60. Quiere decir que todo lo que esté por debajo de esa frecuencia va a ser eliminado por el programa. Ahora, nosotros tenemos algunos elementos molectos o de sonido que están por encima de esa frecuencia, es decir, que están por encima de los 36 decibeles. Así que lo que podríamos hacer es simplemente mover la barrita hacia la derecha y van a ver que podemos pedirle que elimine todas las frecuencias, nunca por encima del 0, porque a partir del 0 es en donde aparece la voz, los efectos de sonido y demás, pero hasta 10%, hasta 10 decibeles, hasta 5 decibeles, yo me animo a decirlo, que se puede aplicar. Una vez que eso que dice tasa 80% quiere decir con qué nivel de agresividad van a eliminar esas frecuencias. Yo les recomiendo que siempre la limpieza del audio la hagamos de manera progresiva. ¿Qué quiere decir de manera progresiva? Primero vayan a eliminar 36 decibeles y escuchan el audio y vean cómo se escucha. Si es que sigue habiendo ruido, vuelven a efectuar el mismo proceso y en lugar de ponerle 36 decibeles, le ponen 40 decibeles. ¿Sí? Y van haciendo esa modificación de a poquito sobre el nivel de frecuencia del audio hasta que ustedes vean que el ruido que quieren eliminar quede totalmente borrado. Vamos a poner, yo acá voy a poner sí, está bien eso, 3 decibeles y una tasa del 80%, es decir que en el 80% que utilice, digamos, la eliminación casi total. Si yo le pongo al 100%, quiere decir que efectivamente de los 8 decibeles para abajo me va a eliminar todo eso. Y ponen aplicar. Va a trabajar el programa y fíjense, bueno, ahí se me fue bien, pero fíjense que me eliminó un montón, me eliminó todas las frecuencias de audio. ¿No es preferible primero normalizarlo y después recién hacer la limpieza? Mira, yo te recomendaría primero que lo limpies y después que lo normalices. ¿Sabes por qué? Porque la normalización lo que hace es subir el volumen de todo, incluso del ruido. Y corres el riesgo de que cuando hagas la limpieza de audio, algunas frecuencias de ese ruido que amplificaste no te los tomen. Entonces siempre es mejor. Entonces lo mostré por una cuestión didáctica nada más primero al revés. Pero siempre es mejor primero limpiar el audio y después normalizarlo, es decir, después subir el volumen. Porque ten en cuenta que estamos haciendo acciones que se les llama destructivas, que tienen que ver con la modificación del audio original, del archivo original. En diseño gráfico se llama destructiva. Por ejemplo, Photoshop es un programa destructivo porque vos modificás la imagen. En cambio, en otros programas de diseño como Illustrator podés trabajar con capas sin la necesidad de destruir la imagen, por ejemplo. Pero en este caso con el audio es algo parecido. Siempre es recomendable que todo lo que sea destructivo, lo que sea eliminar frecuencias de audio, lo que sea borrar algo, lo hagas con la grabación original y después subas el volumen, normalices, le des efectos. Acá por ejemplo esta aplicación te permite acelerar la velocidad. Si ustedes tienen por ejemplo ahí en efectos, pueden cambiar tempo. Lo que hace es, podemos hacer que el audio esté más acelerado o no. A veces, y lo sabemos muy bien, tenemos un tiempo muy acotado de un audio. A veces tenemos 30 segundos para pasar de un audio y resulta que la grabación que tenemos es de 40 segundos. Bueno, podemos acelerar un poquito ese audio sin la necesidad, o sea, no exagerando, no que parezca como la lectura de legales de la publicidad, se me pasa rapidísimo, pero podemos acelerar un poquito para que ese audio que es extenso entre en menos tiempo. Acá por ejemplo podemos, ahí dice cambiar el tempo sin cambiar el tono. Tempo es la velocidad y el tono es la altura del sonido. Tenemos normalmente, o la voz por lo menos alcanza 3 alturas de sonido, que es medio, agudo y grave. Los sonidos agudos están más vinculados con los sonidos más, podríamos decir, finos, para hablar bruscamente, y los sonidos graves están más asociados con los sonidos más gruesos, ¿sí? Y los tonos medios es por lo general donde se mueve la voz.
todo lo que sean sonidos estridentes, por ejemplo, en instrumentos musicales, todo lo que sea sonido de viento como trompeta, es todo agudo. Y todo lo que sea bajo, todo lo que tenga cuerpo, es considerado como grave. Y en el medio están las voces, los coros, algunos efectos y demás. Entonces, el tempo tiene que ver con la velocidad y el tono con la altura. No quiero volverme técnico porque no sirve para nada, por lo menos de lo que estamos viendo ahora. Pero nosotros podríamos acá, dice 0%, y nosotros podríamos subir la velocidad, vamos a suponer, en un 5%. Y lo que tiene de interesante es que nosotros podemos previsualizar, mejor dicho, en este caso sería preescuchar el audio antes de hacer el cambio. Vamos a suponer que dijimos, bueno, acelerame la velocidad, o sea, cambiame el tempo del audio en un 5%. Y lo reproducimos. Se escucha muy bajito. Internet no me está haciendo bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo mucho más gráfico para que se pueda entender mejor. Voy a aplicar para que vean cómo, mientras aumento el porcentaje de la velocidad, ¿ven? Está hablando mucho más rápido. Eso es el tempo, es la velocidad del audio. Bien. Volvemos a la limpieza, como estábamos recién. Habíamos dicho que en la sección de efectos, en donde dice reducción de ruido, nosotros podemos seleccionar qué número, qué umbral de frecuencia queremos que nos elimine, en qué porcentaje, y podemos aplicar. Siempre lo recomendable, como les decía, es que el umbral sea bajo, es decir, 30 decibeles, menos 30 decibeles, menos 40 decibeles, y la tasa que esté entre 15 o 20%. Y van probando en función de eso. Van a ver que todo se va a achicar, es decir, todo el tamaño de la onda se va a ir achicando a medida que ustedes van haciendo las modificaciones. Si ven que, fíjense que acá, incluso hasta le puse mucho, porque bajó considerablemente todo el tamaño de la frecuencia. Pero a medida que vayan probando, en este caso lo que yo haría, por ejemplo, es deshacerlo y le pondría menos. Le pondría, por ejemplo, le pondría efectos. Le pondría mucho menos. Le pondría que el umbral sea del 45 y en lugar del 15% de la tasa, que sea del 5%. Ahí se achicó un poco menos. Y ya les puedo asegurar que hay frecuencias que no van a salir. Pero vuelvo a lo mismo, es escuchar, probar, si ven que salió mucho, deshacer, y va a depender mucho de cada audio esto, ¿sí? Otra opción interesante que tienen para utilizar en esta aplicación, en la sección de efectos sobre todo, es el fundido de entrada. El fundido de entrada lo que hace... tenía todo seleccionado, perdón. El fundido de entrada lo pueden usar, por ejemplo, para una cortina musical, que ya lo vamos a ver en la otra aplicación de manera más fácil, pero vamos a suponer que yo no quiero que comience hablando de golpe, es decir, que el volumen vaya creciendo de manera progresiva, que vaya despacito y cada vez subiendo más. Eso significa, a eso se le llama fundido de entrada. Van a seleccionar la porción del audio que quieren que tenga fundido de entrada, y una vez que la seleccionan, en efectos, tocan fundido de entrada, y fíjense que quizás no se nota tanto, pero el audio va decreciendo y va aumentando hacia su volumen habitual. Y si lo escuchan, van a ver que el volumen va de menos a más. Tampoco no se escucha. Va subiendo de a poquito, fíjense arriba en el búmetro, cómo va subiendo el volumen. Solamente me reproduzco eso porque ya lo tenía seleccionado.
A ver. ¿Se escucha o no se escucha? No se escucha nada. Bueno. Y otra opción que era interesante que les sirve para utilizar es, bueno, tienen ecualizadores y demás, pero otra que yo les recomiendo para la voz es el compresor. El compresor lo que hace es, ahí lo diré, a ver si se puede ver en un ratito. El compresor, como su nombre indica, lo que hace es comprimir la voz. Fíjense que este audio, bueno, ya está, digamos, de alguna manera podríamos decir que ya está tocado, porque mantiene más o menos un mismo tamaño en el volumen. No es que tenemos picos exagerados, no es que ese pico está más alto que los otros. Pero acá nosotros lo que podríamos hacer es, a ver si tengo otro audio para que lo puedan ver mejor. Voy a poner una canción que por lo general tiene. Fíjense, acá se puede ver mejor. Esta canción hay algunos momentos en donde tiene picos muy altos, incluso esta parte está saturando, está fuera de los límites, digamos, del volumen, y acá está mucho más bajito. Se alcanza a ver que la otra está más chiquitita y acá está más grande. Nosotros podemos aplicar, y a veces nos pasa a nosotros con la voz, que de repente hacemos una pregunta y tenemos el micrófono a esta distancia, le entregamos el micrófono para que la otra persona responda, y después cuando nosotros volvemos con el micrófono más lejos o más cerca. Nunca lo tenemos a la misma distancia. Entonces, la grabación va a estar en distinta intensidad. Para no tener que andar seleccionando una parte del texto y del audio y normalizándolo y la otra que está excedida, achicándolo, se puede aplicar un compresor. El compresor lo que hace es achica, recorta frecuencias arriba y abajo y deja todo medianamente a la misma altura, al mismo volumen. El tema del compresor es diferente al normalizador, porque el normalizador lo que hace es subir el volumen de todo hasta el máximo posible. El compresor lo que hace es recorta frecuencias arriba y abajo para que quede todo más parejito. ¿Sí? ¿Lo distorsiona los tonos de voz? Sí. Sí. Los distorsiona un poquitito, sobre todo los agudos, los recorta y los distorsiona. Siempre es mejor normalizar, pero si en algún caso tienen, como vamos a hacer nosotros voz, la voz se graba, vos podés grabar los sonidos en dos modalidades, digamos, en mono o en estéreo. La música toda la escuchamos en estéreo, que son, digamos, lo podés escuchar en estéreo por los dos oídos, y cuando vos ves representado, esto es estéreo, ¿por qué? Porque tenemos dos canales, tenemos acá un canal, y en este segundo canal, digamos, está duplicada la pista, se escucha lo mismo, pero hay algunas canciones, quizás ustedes lo habrán notado, que por ejemplo cuando están escuchando con auriculares, hay algunos efectos de sonido, algunos coros o algo que lo escuchamos en un solo oído y en el otro no. Eso es porque está laburado, por ejemplo, el de arriba siempre es el canal izquierdo y el de abajo es el derecho. Entonces nosotros, hay algunos programas de computadora como el Adobe Audition, por ejemplo, o el Pro Tools, que nos permiten que nosotros elijamos en cuál de los dos canales se escuche algo. Incluso hasta como un efecto, ustedes podrían pensar en grabar una entrevista que ustedes como entrevistados o entrevistadas solamente salgan por el canal derecho y el entrevistado responda por el izquierdo, y la experiencia de que lo escuche sería escuchar por un canal la pregunta y por otro canal la respuesta. Digo, nosotros por una cuestión de optimización y porque no todo el mundo escucha con auriculares y demás, siempre todo se escucha en estéreo, es decir, la pista en este caso está duplicada. Lo mismo que está en un canal también se repite en el otro. Pero en la música, fundamentalmente, que se buscan o se utilizan algunos recursos más artísticos, se puede llegar a hacer este tipo de cosas. ¿Siempre el canal de arriba y izquierdo? En todos los de programas de edición. ¿O si no te parece cortadito? ¿Cómo es eso? Mira, en todos los programas que yo conozco, sí, y si no te aparece una L y una R. Claro. Left significa izquierdo, R, right, significa derecho.
Y les decía, vamos a lo último antes de aprender a utilizar la otra aplicación para subir música, porque si no, no vamos a llegar con el tiempo. Vamos a probar el compresor. Seleccionan todo, vamos a efectos, y en donde dice compresor, tiene lo mismo o más o menos las mismas opciones que el reductor de sonido. El umbral, que nos permite elegir sobre qué cantidad de decibeles quiere trabajar, la tasa, y incluso acá pueden subirle donde dice ganancia de composición, pueden subirle el volumen en decibeles. Yo por lo general esto no, o sea, ya lo que está predeterminado lo dejo, le doy en aplicar y fíjense lo que pasó. Me achicó porque me recortó todo el audio, pero me quedó todo parejito. ¿Se acuerdan que, o se lo muestro, vieron que la onda antes no estaba pareja? Vieron que hay diferencias. Acá, por ejemplo, esto está más bajo que esto está más bajo que esto. Entonces el compresor lo que hizo fue ponerme todo al mismo nivel. Perdí algo de agudos, sí, pero lo que me hizo fue que quien lo escuche no va a tener sobresaltos. Si lo están escuchando sobre todo con los auriculares, va a saber que si deja el teléfono a determinado volumen, siempre el audio digamos, no es que en una respuesta va a estar la respuesta más alta y va a hacer que se asuste o que se quede medio sordo, sino que siempre va a mantenerse todo en el mismo nivel. Y acá lo que yo podría hacer directamente es aplicar una normalización para que me lleve este recorte completo. Este recorte completo. Efectos. Ahí se ve bien. Eso lo voy a poner. Normalizar. Y ahí se subió todo. Y quedó al máximo posible sin que se sature. Y no va a haber como esos golpes, digamos, de agua. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Y para poder exportarlo, es decir, para poder guardarlo, otra de las cosas que me parece muy interesante de este audio es que nosotros podemos elegir el formato. La mayoría de los teléfonos más viejitos y los que les llaman las empresas de celulares de gama baja graban en formatos que muchas veces no son compatibles para, por ejemplo, escucharse en la computadora o en algunos otros celulares. El formato casi por defecto que graba en los celulares es M4A, que es un formato, como decir MP3, pero tiene muy baja calidad de audio y lo que hace es ocupar poco espacio, por eso está pensado exclusivamente para celulares. Y si nosotros lo vamos a exportar para escucharlo en otro lugar, podemos elegir, por ejemplo, un formato mejor como MP3 o WAV, que es de mejor calidad, porque el MP3 está muy bien para poder exportar. Un dato muy importante es que si ustedes tienen una grabación que les envían por WhatsApp o una grabación que hacen con su teléfono por defecto en M4A, que es, repito, el formato por defecto en el que graban los grabadores de los celulares, por ponerlo en MP3 no va a mejorar la calidad. Es lo mismo que el video. Si yo tengo un video filmado en una calidad de, no sé, de repente en 360p y cuando lo exporto en 1080, lo quiero exportar en Full HD, no quiere decir que va a mejorar la calidad del video. Esto es lo mismo. Si yo tengo el audio grabado en M4A y lo pongo en MP3, no quiere decir que la calidad va a mejorar. Pero sí esta aplicación, porque lo vieron recién, te permite grabar. Entonces yo les recomiendo, a ver, el botoncito rojo de ahí, ese botoncito rojo nos permite grabar. Entonces, utilizar esta aplicación directamente como grabador de voz. Lo utilizan como grabador de voz y después, cuando lo editan y lo exportan en MP3, entonces la calidad va a ser mucho mejor. ¿Qué formato es el audio de WhatsApp? Creo que es MP4.
MP4A también, o AAC. AAC me parece que es. Porque, por ejemplo, hacer un audio, ayer hice un audio con Audacity, no, Sí. no sé, no me acuerdo cuál. Sí. Y lo quise mandar como audio de WhatsApp, pero no sé, no parece como la opción de poner play directamente, es como que es un archivo que tenés que abrirlo en otro lado. Parece. No, O sea, pasa, pero se puede, hay un montón de programas online, Pero páginas online que luego vos te te- convertís, ¿a qué y formato? hay MP3 generalmente, que con eso lo van a... Está bien, pero vos te cargas, por ejemplo, me ha pasado un montón de veces Sí. que me mandan los audios ya supuestamente listos, en MP3, te figura y todo Sí. en MP3, lo descargas y no se escucha. Lo mandas a la página, digamos, que te dice convertir en MP3, y volver a convertir en MP3. Sí, para mí es una cuestión de códex o algo por el Puede estilo, ser. no te permite. puede ser. WhatsApp lo que tiene es que comprime toda la información que vos compartís. Si subís una foto, te la comprime. Si subís un video, te lo comprime. Si subís un audio, te lo comprime. Todo Lo mejor, subís. todas las veces. Lo mejor, a ver, ya sabemos que los partes de la policía o los de prensa muchas veces vienen grabados de WhatsApp y ya vienen en mala calidad y no podemos hacer mucho. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de previamente elegir la fuente, digamos, en la que vamos a grabarlo, siempre lo grabamos en la mejor calidad posible. Esta aplicación, es cierto que hay muchas páginas por internet que te permiten hacerlo, pero con esta aplicación ya directamente lo puedes convertir porque te lee todos los formatos de audio posible, o por lo menos los 5 o 6 más utilizados, inclusive el de WhatsApp. Y para compartir audios por WhatsApp, yo les recomiendo que para que no pierdan calidad, los compartan como documento. Es decir, si van a compartir una foto, no utilicen el icono de foto, sino que van al clip o en el documento y ahí comparten audio, comparten video, comparten PDF, comparten foto, y eso va a hacer que no pierda calidad cuando lo mandan por WhatsApp. Bien, entonces decíamos que para guardar, entonces pueden elegir. Por eso me parece interesante esta aplicación. ¿Hay otras aplicaciones más fáciles de usar? Sí, pero no permiten este tipo de cuestiones, por lo menos yo no lo encontré como tan visuales y tan fáciles. Yo acá puedo elegir en qué parte del celular quiero guardar. Puedo guardar por defecto en las carpetas de la aplicación, o si quiero lo puedo guardar, por ejemplo, en mi carpeta de descargas, en donde yo tengo todo y donde me es más fácil encontrar. La mayoría de las aplicaciones no te permiten eso, no te permiten ese nivel de personalización. Estamos buscando el audio, decimos no lo tengo y lo volvés a descargar y te ocupa un montón de espacio. Entonces por eso me parece que está buenísimo, y además es otro que nos permite elegir en qué formato queremos guardar nosotros vamos a suponer que yo lo quiero guardar en MP3 y le voy a dar a guardar. Ya ese nombre existe, así que le voy a poner un nombre parecido y le voy a dar a guardar. Y listo, va a procesarse y se va a guardar. Acá me pone que tiene que ser una versión con licencia ¿De qué? para guardar en MP3. La función de guardar solo está disponible en la versión con licencia. La versión de prueba tiene todas las funciones de la versión. Eso nunca me apareció, mira. ¿Qué teléfono es? ¿Tienen iPhone? No, ojalá. Yo lo acabo de guardar, mira. Ojalá. Claro. Habría que descargar o No, te pide como pagar. Sí, sí. ¿Para web también? En web te lo dejo pagar. En web sí. Te ocupa más espacio y con mejor calidad. Claro. Bueno. Les recomiendo entonces que si les aparece eso, a todos les aparece lo de MP3, que Con tienen que el pagar. formato no te lo deja descargar. ¿Te lo deja? 4A. Sí, pero esa calidad de celu no es tan buena. Bueno, entonces yo lo que les recomiendo es guárdenlo en WAP, que es mejor calidad que el MP3, pesa más, por supuesto, pesa no mucho más, pero un poquito más. De hecho, todo lo que sea grabación profesional de audio, los locutores, las locutoras que graban en su casa, digamos,
exportan el audio en web. Va a pesar un poquito más, pero una vez que ustedes en la otra aplicación hagamos el fundido y lo suban a las redes, lo borran y listo. Mira, no sabía eso. Qué bueno. Bien, vamos a pasar ahora, en estos últimos 2 o 3 minutitos que nos quedan, a la otra aplicación que se llama Audio Editor o Audacity. Creo que en iPhone se llama Audio Editor también. Es una aplicación que también está hecha por los dueños de TikTok, así como CapCut, la que vimos ayer. Después, en otra oportunidad, si quieren, discutimos sobre la ideología de la tecnología, ¿no? Y de las plataformas. Pero, le estamos dando los datos a empresas yankees como Google, como Facebook, como Instagram y chinas. Sí, exacto. TikTok es chino y estas 2 aplicaciones que vimos también son chinas. Es una pregunta analógica. Yes. ¿Sí? ¿Tiene página? Buena pregunta, no sé, creo que no. Creo que no. O sea, solamente hub. Lo que, claro, ya si lo vas a hacer por página, digamos, por compu, yo te recomiendo que uses Audacity. Audacity es un programa de software libre, es decir que... Claro. Sí, la voy a visitar. Todas las compus de Conectar Igualdad vienen con un sistema operativo que se llama Guaira, o sea, no Windows, las últimas hubo una discusión, pero vienen con un sistema operativo desarrollado acá en Argentina con software libre y con todas las aplicaciones que son libres de derechos de autor, que no te piden, que no recolectan información de todas las acciones que vos haces en tu teléfono o en tu computadora y son gratis. Tengo la Audacity, pero no porque no conecté igual, pero... Sí, el Audacity corre, creo que en Mac no corre, pero en Windows corre sin problema. Lo tenemos. Bien, les decía, esta última aplicación es muy simple, nos va a permitir, primero que no ocupa mucho espacio, por eso me parece interesante, y nos va a permitir unir varias capas o varios canales de sonido, la grabación que editamos recién y las cortinas que hayamos seleccionado en nuestra plataforma, y nos permite también hacer fundido de entrada y fundido de salida. Como tiene incluso para cortar y demás, tiene como funciones para hacer ringtones y para ver como canciones que estén en tendencia ahora y demás, pero nosotros lo que vamos a usar es la primera opción, que es la que tiene la tijerita que dice Audio Trim o corte de audio, y nos va a permitir elegir. ¿Cómo se llama esa aplicación? Se llama Audio Editor. Tiene el icono es una tijerita con una onda de sonido. Yo acabo de poder. No, perdón. La opción que me permite subir varias pistas es la del medio, Audio Splice, que tiene un fondito rojo. Esa es. Yo voy a poder elegir, vamos a suponer que quiero elegir mi audio de Mariano Sarabia con una canción que me acabo de descargar de la plataforma de Mixkit. Y acá... No. Perdón. Entonces debe ser Audio Mix. Ahí está, sí, perdón. La tercera de la vencida es Audio Mix, la que tiene, esa es la que está con el fondo de naranja. Esa es la que me permite subir 2 canciones, una arriba de la otra, en 2 canales diferentes, y yo puedo editar el volumen de una o de otra. Van a ver que dice, está cargada arriba en este caso, el audio que subí primero, el de Mariano Sarabia, la canción, el audio de Mariano Sarabia, y yo puedo configurar el volumen de cada una de ellas. Así que en este caso lo que tengo que hacer es identificar cuál va a ser
la música que voy a utilizar como cortina, o sea, la música de fondo, y simplemente bajarle el volumen. Por ejemplo, vamos a suponer que le quiero poner un 25%. Perdón, ese es el audio que editaste anteriormente. Exacto. Ah, ok. Le vas a poner música. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle alguna cortinita musical, por ejemplo. Entonces, le bajamos, en este caso, uno de los dos canales. Todo el volumen 2 lo tengo en 21% y el volumen 1 lo tengo en 100%, que es el máximo. Y lo que va a hacer es una cosa abominable, pero en definitiva, para el ejemplo que quiero dar, creo que sirve. Está fuerte incluso la música, yo la podría bajar un poquito más, 15%. Se corta por el internet, perdón, es el problema. Demora la reproducción por eso. Pero en definitiva yo acá voy a poder regular si quiero que el volumen de una pista esté bien bajito para usarlo como cortina y el otro audio lo tengo al 100 o incluso lo puedo subir. Yo no les recomiendo usar esta aplicación para subir el volumen porque acá ustedes no tienen búmetro, que es esa barrita que subía y bajaba. Entonces este audio puede ser que si nos excedemos en el volumen va a saturar. Saturar es cuando se escucha el audio como así, como feo. Entonces al no tener un medidor de intensidad de volumen, no les recomiendo que lo usen, lo dejen en 100 y en todo caso utilicen la aplicación que vimos antes para normalizarlo al máximo. Una vez que tienen elegida ya el volumen de la pista, directamente van arriba a la derecha, tienen como si fuese un disquete. Quienes recuerdan de la vieja época de computación, en donde guardábamos la información en eso, tienen ese disquete, lo tocan ahí simplemente y va a comenzar a guardarse y van a poder, en este caso, elegir si lo quieren usar como ringtone, notificación, etc. O si no, directamente lo dejan y queda guardado por defecto. Me parece que queda guardado por defecto en la aplicación, ya les digo. No importa la cantidad de la duración de cada uno de los dos audios. Mirá, por eso tenemos que acomodarlo en el otro y después colgarlo acá. Mirá, en el Lexis tenés hasta 30 minutos sin límite. No, me refiero acá cuando ponemos audio 1 y audio 2, o sea, para... ¿Hasta cuántos audios puedes subir? No, cuando subimos la cortina, digamos, el segundo audio que sería la cortina musical, por ejemplo, sí. suponete que el audio en voz dura 30 segundos y la cortina dura 2 minutos. O sea, ¿se puede acortar, se puede achicar? Sí. O sea, la aplicación tiene una función que es ese audio trim, que lo que hace es cortarlo. Pero yo te recomiendo este audio trim. Vos seleccionás el audio y podés cortarlo. Podés, igual que con la misma lógica que la otra aplicación, podés arrastrar y cortarlo al mismo tiempo. Pero trabaja con pistas individuales, es decir, vos no podés medir el volumen de uno y del otro. Si vas a tener que cortar el volumen de la cortina, yo te recomiendo usar la otra aplicación que es mucho más precisa, es mucho mejor, y esta simplemente úsenlo para unir nomás las capas y la duración. Podés con este que dice trim, pero yo no lo probé, pero no lo recomiendo tampoco. Javi, ¿sí se puede fusionar el primero y el segundo de los audios para bajarles para que no se corte la cortina musical, por ejemplo, de fondo de golpe? ¿Acá? Sí. ¿En esta aplicación o en la otra? Y en esta, porque en la otra no puedo combinar dos. No, los dos no, pero vos podés ir agregándole si querés, por ejemplo, en audio trim me dejaba. No. Ya te digo. En una de estas tres opciones me permitía. Te digo en cuál. Extenderlo o duplicarlo, digamos. No me acuerdo en cuál.
parece que en el otro vas a poder directamente, o sea, lo que vas a hacer es, mira, vuelvo al anterior, lo que vas a hacer es duplicar la pista. No. La verdad que no lo sé, Ceci. No, yo lo pienso, no me acuerdo de llamar, pero no me pusieron en radio. ¿Cuál es el editor? Audition, Audacity. Sí, ¿por qué lo piensas tú? Porque la típica, que vos tenés el audio como la cortina musical de Claro. querés como engancharlo cuando empieza la entrevista, digo, ¿cómo hago para bajar el sonido a uno y que arranque? Digamos, manejar los volúmenes. Claro, para que no quede cortado, de que se corta la pista musical de por ejemplo, de la introducción y que arranque el audio. Acá no tenés esa opción. No tenés esa opción. No. Lo tenés en el Audition, lo podés hacer mucho más fácil. Sí, es cierto, hay que decir que muchas de las aplicaciones con celular son limitadas. Son para hacer, digamos, cuestiones medio para salir del paso. Y por ahí lo ideal siempre después es trabajarlo en la compu. A veces cuando vos necesitas salir urgente con algo, sobre todo cuando cubriste un móvil y querés arreglar un poquito y necesitas salir con eso, no le vas a poner música ni nada. Pero para eso sí es mejor directamente usar, sí, porque ya ahí estamos hablando de algo un poco más complejo, digamos, si querés jugar con las distintas intensidades, con los planos de sonido, digamos, podés tener una porción de la cortina en primer plano, en donde no haya audio, y esa misma cortina, después bajar el volumen y que en primer plano pase la voz, pero este tipo de aplicaciones no te lo permiten, por lo menos una que yo conozca no. No, porque viste que InShot y todas veces pone el sync, que el último son de video y si Sí, Capta también puede hacerlo. Sí. No, para video lo podés, pero específicamente en audio yo no conozco. Son como más limitadas, lamentablemente. Bueno, esto es a grandes rasgos, edición de audio. No sé si quedó alguna duda, algo que no terminó de cerrar, algún aporte, alguien que conozca otra aplicación que por ahí esté bueno, tenga alguna condición que no hayamos visto. ¿No? A mí me encantó saber que se pueden eliminar ruidos, no sabía que existe esa opción. Sí. Está buenísimo. Sí. Yo lo pensé por esto, a ver, si esto fuese un encuentro, por ejemplo, para productores musicales, naturalmente ninguna de estas aplicaciones serviría, ¿no? Porque no tienen tanto nivel de complejidad como para agregar varios canales. Pero esta aplicación sí me parece interesante justamente por esto, porque te permite comprimir la voz, porque te permite normalizar todo sin tener que hacerlo manual y porque te permite eliminar ruidos. Y la de eliminar ruidos está también web, me imagino que sí. ¿Cuál? No. Son todas aplicaciones. Si vas a usar tipo web en compu, sí. Audacity. Audacity es... ¿También se usa para eliminar ruidos? Sí, tiene un eliminador de ruidos, tiene. Incluso el Audacity tiene, no me quiero confundir con el Audition, pero tiene hasta un eliminador de chasquidos. O sea, tiene, como cada sonido trabaja en frecuencias distintas, a veces cuando vos usas un reductor de ruido, ya sea en Audition o en Audacity, te detecta las frecuencias en las que está el sonido de una bocina, un sonido ambiente de fondo que no querés, pero los chasquidos a veces, por ejemplo, que se escuchan así como estos, no te los detectan. Entonces, el Audition lo tiene, me parece, un eliminador de chasquidos. Y específicamente se llama así la función, detecta en qué frecuencias están los chasquidos y te los borra directamente. No sé si será lo mismo en la aplicación, pero por ahí en los programas que usas para editar sonido de compu, a veces que esta cuestión de eliminar los ruidos, hay que tener mucho cuidado, que es lo que decíamos de gradualmente, porque a lo mejor borrar parte de la voz también, porque si no es un profesional, si está grabando, que es un entrevistado, por allí no hablan al mismo nivel a la misma onda, digamos, que esté todo el tiempo. Y a veces terminas borrando las últimas partecitas de una palabra, por ejemplo, de una frase, porque te elimina todo, digamos. Sí. Cuando entro en esa frecuencia te saca. Igual que video, está buenísimo ese aporte. Igual que video, digamos que es importante el momento de la captura justamente del video, en el sonido también es importante la distancia. Una medida que
incluso hasta en las carreras de locución te enseñan, en los micrófonos profesionales, la distancia ideal de la boca al micrófono es una cuarta, así. En el caso de los celulares, es mucha la distancia de una cuarta porque no son micrófonos de tan alta calidad, entonces lo ideal son 4 dedos. A esta distancia deberíamos poner el celular de la persona que está hablando, digamos. Esa es la distancia óptima como para medir y para decir de alguna manera, bueno, no sé qué tan cerca o qué tan lejos. Lo que dice Milce es muy cierto, va a depender mucho del entrevistado o del entrevistado. Hay personas que hablan muy despacito, hay personas que hablan muy fuerte, pero como la unidad de medida, podría decir, son 4 dedos, la distancia entre el micrófono o el celular del micrófono y la persona que está hablando. Esa es una buena unidad siempre como para tenerlo en cuenta. Así que no vamos a andar metiéndole la mano en la boca al entrevistado, pero por lo menos como para tener una idea. Pero me encanta pegarse, pero a los locutores les encanta pegarse en el micrófono, en nuestros casos. Sí, pero eso es complicado porque sobre todo hay 2 letras que son explosivas, que son la P y la P. Escuchan en el micrófono, P. Si están muy pegados se siente mucho y si no tienen un antipop, se llama un indica, si no tiene una distancia buena, lo tenés que eliminar con la audition o en definitiva queda y muy feo. Siempre la distancia es muy importante, digamos. Es un vicio que tienen los locutores de que tienen que tener el micrófono bien cerca, pero en definitiva no. Bueno, eso entonces es todo. Les agradezco muchísimo por el tiempo.